Buenos días, amantes de la historia, las religiones y los mitos antiguos. Bueno, y antes de darles paso a su video de esta semana, me gustaría hacer un pequeño anuncio del canal, ya que el tema que empezaré a abordar es bastante complejo. Lo he decidido dividir en 5 videos. El primero, este que verá a continuación, aborda conceptos básicos de la cosmovisión de los antiguos nahuas, cosmovisión que compartieron con algunas variantes con sus vecinos los tarascos, los mayas, las caltecas, en fin, toda esta gran cantidad de pueblos. Toda la información utilizada para la elaboración de este video se encontrará en la descripción del mismo. Por sobre todo yo le recomiendo que si desea adentrarse al tema, busque el libro de Cuerpo e Ideología de Alfredo López Austin, ya que en él se basa gran parte de esta investigación. Y bueno, sin más demoro, lo dejo con su video. Entre las culturas del México prehispánico, existió la creencia, al menos dentro de los ritos y la religiosidad de las personas, de que el tiempo estaba dividido de 3 formas. La primera de ellas, el tiempo primordial, la segunda, el tiempo del mito, y por último, el tiempo de los hombres. Según diversos mitos, en el principio de todo, solo existía oscuridad, así como una tierra sumergida en las aguas primordiales, un tiempo cuya duración es desconocida, ya que nada había cambiado en él. Todo estaba sumergido y todo formaba parte de lo mismo. En este tiempo es cuando aparecen los dioses. Los dioses, gracias a las batallas entre ellos, sus creaciones, inventos, así como las diversas aventuras que vivieron, dieron origen al tiempo del hombre. Pues uno de los mitos más conocidos habla de que la pareja primordial, Citlalicue o Citlaltonac, Tonacatecutli o Tonacasihuat, Ometecutli o Mesihuat, tuvieron 2 hijos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ambos estaban decididos a darle muerte a este gran reptil que habitaba en las aguas, de nombre Zipactli, para lo cual Tezcatlipoca ofreció uno de sus pies, arrojándolo al agua, y en el momento en el que el Zipactli se aproximó a devorarlo, estos le dieron muerte con sus saetas. Pasaron entonces a desmembrar el gran cuerpo del Zipactli, dividiéndolo en 2. De la cintura para arriba del Zipactli pasaría entonces a formar los cielos, y de la cintura para abajo se formarían los infiernos. Para unir ambas extremidades, erigieron un árbol en las 4 esquinas del gran cuerpo del Zipactli y uno al centro. A través de estos árboles, en forma elipsoidal, las fuerzas de lo frío y de lo caliente transitaban de arriba hacia abajo, dando justo en el centro el sitio en el que la humanidad habría de existir. Diversos son los mitos que hablan de la creación del mundo. Estos varían tanto de pueblo en pueblo que sería muy difícil narrar aquí todos ellos. No obstante, todos comparten este principio: las aguas primordiales, la calma y de pronto la aparición del conflicto entre los dioses. La creación del mundo dividido por 4 postes en las 4 esquinas y uno al centro, el Tamuanchan, o los árboles sagrados por los que transitaban las fuerzas calientes provenientes de la parte superior del Zipactli y las fuerzas frías provenientes de la parte inferior. Una vez creado el mundo, los dioses no conformes siguieron disputando entre sí, estableciendo jerarquías, obligaciones y la forma en la que habrían de regirse sus mismas creaciones. Respecto a la creación del hombre en el ya creado mundo, la variedad de versiones es igual de extensa. Podríamos citar aquí que entre los nahuas del centro de México
se tenía noción de 4 eras, 4 soles en los que las creaciones de los dioses habían perecido por castigo de los primeros. Existen narraciones sobre la creación de los primeros hombres, o al menos del arquetipo en el que habrían de ser basados. A estos 2 primeros seres se les nombraba Zipak Tonal y Oxomoco. Los mitos narran que con su nacimiento inició la cuenta del tiempo y bautizaron a los días, llamándole al primero Zipactli, al segundo Hecat, Tecpat, Coetzpalin, Coat, Miquistli, Mazat, Tochtli, At, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Quiawit y Xochitl. Con estos 2 primeros seres también surgió la división sexual del trabajo. Zipactonal se encargaría de cultivar la tierra y recolectar sus frutos. Por su parte, Oxomoco se encargaría del hilado y las labores del hogar. Si bien el primer tiempo, el tiempo primordial, desapareció con el origen de los primeros mitos, el tiempo mítico y el tiempo de los hombres siguieron su camino, ya que dentro de la ritualidad de estos pueblos, cada sacrificio, cada ofrenda, cada fiesta, buscaba ganar el favor de tal o cual deidad que se encontraba en constante disputa con el resto. El ejemplo más claro era el paso del sol por el cielo, ya que todos los días las muertas en parto y los guerreros muertos en el campo de batalla ayudaban a Huitzilopochtli a vencer a la Coyolxauhqui y los Zentzonhuitznahuaca. Todos y cada uno de los días el mito se repetía para permitirle al hombre su subsistencia. El tiempo en el que los dioses actuaban, este símbolo y su numeral, tenía repercusión directa sobre la vida de los hombres, que estaban totalmente a merced de aquellas fuerzas que constantemente creaban y destruían. Por lo tanto, conocer el mito, así como el tiempo en el que éste se originaba y tenía lugar en el tiempo del mito, era de extrema importancia para cualquier actividad humana. Los Tonalpouhque, o lectores del Tonali, estas personas especializadas en la lectura de los signos, la adivinación, la suerte e influencia de los dioses en la vida común del hombre, tenían así un papel sobresaliente en aquella sociedad, que basaba gran parte de su existencia en la lectura de estos agüeros, ya fuera para la siembra, para el nombramiento de sus hijos, para iniciar las caravanas comerciales, así como la elección y entronización de sus gobernantes. Vemos entonces que en esta rígida concepción del cosmos, aquellos pueblos no podían relajarse ante las fuerzas que siempre estaban en disputa. Las ofrendas, los sacrificios, así como la lectura de los tonales, eran actividades indispensables en la vida de la gente común y de los dirigentes. Ganarse el favor de tal o cual deidad traería tal o cual suerte, y así como el cosmos estaba dividido en 3, y sobre él cada fuerza o cada tonal tenía repercusión, el cuerpo humano estaba dividido en 3, y tal o cual tonal tenía repercusión sobre determinada parte del cuerpo, el tonacayot, el conjunto de nuestra carne. Y solo el equilibrio de las 3 fuerzas, las provenientes de los dioses de los cielos,
las provenientes de los dioses de los inframundos y aquellas relativas a la acción del hombre, podían garantizar una vida plena y larga, ganándose el favor de los dioses con gran sufrimiento, así como un lugar específico en el cual morar tras la muerte. Estos son los principios básicos de la cosmovisión de los pueblos del antiguo México. Esta estructura de pensamiento y de organización de las ideas era tan rígida que, como veremos en los próximos videos dedicados únicamente al cuerpo humano, se repetían en todas las jerarquías, en todos los aspectos de la vida humana, tanto físicos como espirituales, tanto en la siembra como en la guerra, así como en la miseria y el gobierno. Yo soy el Chichimeco, y si este tipo de contenido te gusta, regálame un like, déjame un comentario, déjame tus dudas. Sígueme también en mi página de Facebook, donde te puedes adentrar aún más en el conocimiento de todos estos conceptos. Revisa la bibliografía colocada en la descripción de este video y suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video.